yo me he sentido recontra preocupado por lo de Machu Picchu. Es decir, hemos celebrado todas las semanas mi pan con chicharrón, mi país, mi país, mi país. Pero ya, ahora, lo de verdad, la maravilla del mundo, después de lo que está pasando, de verdad que sorprende no solamente la actitud de las autoridades, sino la poca reacción y la nula reacción de las autoridades que te pueden bloquear un tren, que puede haber un enfrentamiento como el que ocurrió ayer con la policía, pero más aún, ¿qué está pasando? Porque la gente se pregunta, ok, es la maravilla, pero ¿por qué ha ocurrido todo eso? Es la pesadilla del mundo ahora, en verdad, ¿no? Yo Sí. creo que ha sido un despertar, ha sido una cachetada de realidad. Yo que, o sea, bien, genial, me parece excelente que el pan con chicharrón se dé su lugar en el mapa, tener este reconocimiento de internet, de parte de Ibai, lo que sea, pero creo que justo esto con las 7 maravillas del mundo nos hace abrir los ojos y darnos cuenta de que las cosas en el país no están bien. Claro, ¿no? Vivimos de pesadilla en pesadilla. Vivimos de ¿verdad, pesadilla en no? pesadilla. Sí, De hecho, claro, acá tengo unas claro. pequeñas cifras. Y es que Machu Picchu recibe 1.5 millones de turistas al año, convirtiéndose, o sea, solamente delante de Petra, que solo recibe menos de 1 millón, compitiendo contra la Gran Muralla China, que recibe 10 millones de turistas al año, el Taj Mahal, a veces hasta 8. Entonces, ¿por qué las iniciativas de nuestro gobierno no están permitiendo de que se exporte Machu Picchu como realmente la maravilla que es? No recibimos los turistas que deberíamos recibir, no hacen No, las cosas es que en verdad para recibir al la turista. gestión turística en general del gobierno, y no solo de este gobierno, en verdad, la gestión turística en general de los gobiernos es un desastre. Es un desastre. O sea, el potencial turístico del Perú, es verdad, Machu Picchu es, digamos, la joya de la corona, ¿no es cierto? Pero tú tienes un montón de lugares, desde en la costa, las playas del norte, por ejemplo, tienes Cuela, tienes Puno, es un gran atractivo turístico, el lago Titicaca está absolutamente... Contaminado. No, está contaminado al lado de la ciudad, pero si tú te vas un poco más allá... Es hermoso, es hermoso. Es absolutamente, el agua es cristalina. Claro. O sea, tienes un potencial turístico en el Perú que es extraordinario, extraordinario. Pero no hemos podido recuperar el nivel de llegada de turistas prepandemia. Y eso te habla mucho de la gestión del gobierno en términos turísticos. Pero ¿no? esto también lo considero un poco, ¿por qué? Porque, ¿qué pasa? Estos espacios turísticos finalmente ya no dependen directamente del ministerio. Claro, uno se consulta porque es un desastre. Y no es que esté mal delegar, pero los gobiernos regionales terminan siendo los responsables de estos espacios. Las ventas en Machu Picchu para las entradas, gobierno regional. Te vas a Cuela, justamente también el gobierno regional. Entonces, si tú distribuyes y le das esas responsabilidades a quien te lleva el amiguito encargado de la gerencia de cultura o de la gerencia de turismo, va a acabar. Tumbes, yo soy de Tumbes, hermanos, Puerto Pizarro, es un sueño. Y tú vas y el tipo encargado de la zona reservada de Parque de Cerros de Amotape y de los manglares, es un tipo que no te puede ni siquiera hilar una oración sujeto a verbo predicado. Y eso, de verdad, no molesta, no indigna. Claro, claro. ¿Y tú qué mirada tienes O sea, de solo todo este tema de dos cosas del turismo? con Machu Picchu y Cusco en general. Entiendo que el conflicto es por el transporte. Claro, claro, es por el transporte. O sea, el problema del tren. Este último conflicto. Este último. Sí, que normalmente está asociado a eso, al Claro, tema del claro. traslado, porque, a ver, yo he ido a Machu Picchu, me parece una vez en mi vida, viaje Ya. promoción, como antiguamente. ¿Una? no sé, ¿Sí? una. Machu Picchu, pues eso les iba a Yo preguntar. también una sola vez. Yo creo en que- verdad. Pero creo que son o tren o camino Inca. Claro. Claro. Y, claro, y claro. y ahí es donde lo que plantea Romina de si estás compitiendo con otros destinos internacionales de turismo, tú no le puedes hacer al extranjero hacer venir a Lima, luego tomar un vuelo a Cusco, luego tomar un tren a Machu Picchu. O sea, ya tendríamos que pensar por qué no existe otro aeropuerto internacional en Perú. Sea Chinchero, sea el que corresponda. Claro, Y ahí claro. es donde te das cuenta que en realidad eso es una visión centralista de Lima, porque si tú pones un aeropuerto en Cusco o en cualquier lugar cercano, la mitad del turismo que llega a Lima desaparece y se iría directamente a Cusco. Y, Es y muy en Lima cierto. eso no les gusta y hay gente que te lo dice abiertamente. O Arequipa, ¿no? Llegas directamente a Arequipa, que es la parte Claro. sur donde puede llegar un vuelo internacional. Claro, Claro, pero- somos un país que se quiere abrir al mundo y solo tiene un aeropuerto internacional. Sí, y, claro. y lo que decías tú, y en general la gestión del turismo es pobre porque si bien trae personas, trae ingresos, al final muchos turistas terminan teniendo malas experiencias porque los servicios y la calidad de los servicios y cómo Sí, entendemos claro. que se tienen que prestar los servicios ya a nivel global o fuera de las partes de Lima más céntricas, es pobre. En cuanto a Claro, habitación, claro. vivienda. Sí, y la infraestructura absolutamente. pública, si te enfermas, si te pasa algo, tienes un accidente fuera de Lima, también estás metido en un problema. Claro, pero Romy hablaba, por ejemplo, de la cantidad y el número de visitas. Sin embargo, no es que tampoco se pueda decir, podemos llegar a ser primeros porque al ser una zona protegida por UNESCO, Exacto. no es que pueden meter más personas diario a Machu Picchu. Entonces,
no es que la intención del Perú es que tengamos más turistas para ver Machu Picchu. Al contrario, es protegerlo para que pueda seguir existiendo No, pero es que Machu además Picchu. a Machu Picchu es, digamos, es tu jale. Claro, Sí, pero ahorita hay una claro. sobrecarga Pero lo que tú ambiental. tienes es que a partir de Machu Picchu, decirle al mundo, oye, no solo tengo Machu Picchu, claro. No solo tengo Machu Picchu y además el tren que tengo para ir a Machu Picchu ya no es un tren que usa diésel para trasladarse. O sea, ya deberíamos Claro. pensar en otro tipo de infraestructura. Por eso te decía, los accesos no Absolutamente. pueden ser Claro. solo uno tren. y nuestra infraestructura en cuanto a transporte vial, ferroviario, no puede ser tan precaria. Porque obviamente la queja también de la sociedad es... Ya, tenemos Machu Picchu, tenemos una maravilla, vienen turistas que gastan un montón de dinero en los hoteles más caros del mundo, pero vives dos realidades en las que la persona de a pie no se puede transportar ni siquiera correctamente de un punto a otro. Así, claro, eso también es verdad. Claro, ¿no? hay una dependencia casi total de las vías del tren cuando... Yo te diría que total, ¿no? No, porque hay gente, o sea, siempre hay gringos locos que se van Pero- caminando. Sí, pero ese es Pero- el turismo que menos dinero te trae. Ojo, Es verdad, ojo, mira, es Martín verdad. Quispe nos comenta, nos hace los comentarios, un tren que cuesta igual o más que un vuelo. Es decir, Sí. por ejemplo, y yo le Periodo de a mis lujo. padres los mandamos a Machu Picchu, ellos son de Tumbes, una anécdota chiquita nomás también, mi promo de colegio, nos fuimos a Cusco, pero imagínate, eran 5 días de viaje, 5 días de viaje de promoción y eran 4 días de viaje, porque decíamos Tumbes Lima un día, Lima Cusco otro día, llegamos a Machu Picchu y nos regresamos de nuevo hasta Tumbes en bus, todo eso fue increíble. Pero O aquí sea, iba- donde menos tiempo estuviste fue en Machu Picchu. Sí, exacto. Pero ¿a qué iba con este comentario? Es que te cuesta un montón. Además, por ejemplo, si tú llegas a encontrar un ticket virtual, tienes que separarlo mínimo 4 meses. Es correcto. Ok, uno se anticipa para planificar un viaje. Pero ya las opciones que te ponen es tremendo. Y si tú no llegas a tener un cupo, tienes que hacer una cola desde las 3 de la mañana en Aguascalientes, en Machu Picchu, para estar dentro de los 1000 que podrían darle una opción, donde claramente se negocia. Claro, se claro, negocia. pero ¿por qué no explicamos un poco la raíz de este problema, digamos, este último problema en Machu Picchu y por qué está pasando, ¿no? Y que tiene que ver justamente con el fin de la concesión de la ruta que es la ruta más pequeña, que es la ruta que va de Machu Picchu Pueblo a la Ciudadela, ¿no? Las vueltitas, ¿no? Que da para llegar a Esta que subes así. Los buses. ¿no? Claro. Ese recorrido lo tenía una empresa que se llama Concetur, concesionado 30 años y se convirtió en un monopolio. Nadie más podría entrar, solamente ellos. Hubo muchos intentos de otras empresas de entrar, nunca pudieron y eso se terminó hace unas semanas. A principios de septiembre se acabó la concesión. Entonces, ¿qué ocurre? Eso está a cargo de la Municipalidad Provincial de Urubamba. Imagínate ¿No? la gente. Imagina. Te Entonces, digo, ¿qué pues, tenía que hacer esa municipalidad? Abrir un proceso. Prever que eso se Anticipar. acababa, porque hace 30 años sabías que eso se acababa en septiembre. 2 años 26. Hermano, ponle la alarma Claro. en el celular. 30 años Claro. después avísale celular que te tienes que renovar la concesión, por lo menos, ¿no? Ah, se olvidaron. En tu No hizo calendario. nada. Entonces, ¿qué ocurre ahí? ¿Qué ocurre ahí? Entonces, ya no tengo buses. Claro, y tengo miles de gente que quiere subir, obviamente, que ha comprado pasajes con 1, 2 o 3 años de anticipación y quiere subir. Ya. Mientras hago mi licitación, Una gran voy a solución. hacer una adjudicación directa provisional para que otra empresa maneje la subida de los buses. Ya, bacán. Entonces, Concetur queda fuera de juego. ¿Y qué hace con la empresa que acababa de terminar la licitación? Le dice a la Municipalidad de Urubamba, mientras tú resuelvas la licitación, quiero que me amplíes mi plazo de concesión de manera provisional para yo seguir garantizándote el servicio. Ujú. La MUNI no le contesta nada y adjudica a otra empresa el servicio. La otra empresa, obviamente, para hacer el servicio tiene que traer sus buses desde el Cusco. Eso es lo que te decía. Si no, ¿cómo llegas? Ya, y esos buses solo llegan en tren. No hay otra forma de llegar. Por lo que hablábamos. No es cierto. O porque el camino inca. bueno. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Cargando ahí, ¿no? Se produce, como que dice, lo que dicen, ¿no? Se produce la realidad real. La realidad real. O sea, no tengo buses para subir a la gente de Machu Picchu Pueblo a la Ciudadela. ¿Qué hago? O sea, te enfrentas a una cosa que tienes que tomar una decisión. Entonces, la Municipalidad de Urubamba, digamos como que medio haciéndose los locos, deja que Concetur Sigue. siga operando porque necesita los De buses. facto, digamos, ya. Claro, Concetur dice, como no me respondieron nada, me acojo al Silencio administrativo. silencio administrativo positivo. Positivo. Entonces, tengo
tengo una prórroga de mi concesión. No, además no tiene una prórroga porque en lo que respecta a títulos habilitantes, no sé si aplica concesiones, pero en licencias sin permiso si permanecen las condiciones en las que fueron otorgadas, en algunos casos se entiende prorrogada automáticamente, pero además en este caso es importante por lo que describías hace un rato, porque yo decía, ya, ¿y de dónde saca la otra empresa y llena de buses? Y Claro, pero es lo Claro. que te dice, ¿en concesiones también el silencio administrativo es válido? No, digo, acá deben estar usándolo ya como ya. figura forzada No, porque claro, lo que estamos- dicen Claro, necesita solucionarlo, ¿no? necesita solucionarlo. Pero Claro. mira la solución, ¿qué provocó? Solo un detalle, hay unas imágenes del enfrentamiento. Claro, hubo. lo que pasa, entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces, esta empresa San Antonio, que ya tiene la concesión, dice, ya, tengo que traer mis buses, entonces va donde Perú Rail, o Perú Rail creo que fue, y le dice, llévame mis buses. Entonces Perú Rail le dice, ya, está bien, tráeme la documentación y págame, ¿no? Obviamente, es un servicio, págame. Ah, no, te voy a pagar por partes. Perú Rail le dicen, si no me pagas, no te llevo los buses, porque obviamente te pago una parte, ya tengo los buses arriba, ya no te voy a volver a pagar. Mauricio, pero Claro. lo que ha pasado el fin de semana, porque se intentó llevar los buses Claro, es de que a eso voy. Ollantaytam a Aguascalientes, lo que ha pasado es que han saboteado los Claro. trenes y les han Lo que vaciado los pasa trenes. es que solucionaron ese primer impasse. Finalmente pagaron y presentaron la documentación. Entonces Perú Rail dijo, ya, tráeme tus buses, te los voy a llevar. ¿Ya? Y ahí aparece esta guerra de mafias. Y, oh sorpresa, el viernes, y ahí están las fotos, Ah, pero entonces han roto, pero eso es... sabotearon Es sabotaje. esas plataformas. El tren tiene como unas plataformas de carga, ¿no? Donde mete al bus encima. Entonces sabotearon y le cortaron los frenos, las mangueras de frenos, el freno automático y las cadenas de breques, es todo el sistema de frenos del tren, ¿no? Entonces no pudieron subir a los buses. Y se los cortaron dentro del mismo patio de Perú Rail. O Ya. sea, no es que el bus estaba rodando o paró en el medio del campo. Consulta, No, consulta. dentro mismo. Solamente la lanzo. También podría ser como una estrategia que se ha visto, oye, mira, me han atentado contra los frenos, son ellos como para dejarlos los malos, porque si es dentro del patio, ingresar Claro. allí, evidentemente son solo las personas que puedan ingresar dentro de la empresa. No, No pero sé. ese O sí patio puede ser. entra perro, gato, pericote, o sea, es una rejita que la mueves y te puedes meter, ¿ah? Sí. Claro, o sea, eso... Es decir, lanzo la duda como para ver, Claro. porque esto yo siempre lo he visto que ha defendido el tema allí, a ver qué opciones podría haber, si eso no es ataque a la empresa o qué. No, lo que para mí es claro es que no quieren que lleguen, pues, ¿no? Claro. O sea, pero no que además quieren ya se... Y lo que preocupa en todo caso es más allá de quién sea el responsable, es que se llegan a acciones criminales para conseguir un fin. Que justamente es claro. lo que sociedad deberíamos evitar, ¿no? Porque ya hay un ganador, se supone, ya hay una adjudicación. Ya hay una Ya adjudicación. debería dejar que el mercado lo solucione, que el otro Claro. saque sus vehículos, que haya un nuevo proceso de concesión, pero los actos violentos no se pueden justificar. Sí, Nunca, claro, nunca. claro. Entonces, ¿cuál es, digamos, ahorita la situación en este momento? Bloquearon las vías, entonces ya no pueden entrar los trenes con los buses, pero tampoco pueden entrar los trenes con los turistas. ¿Y dónde están? Hay Entonces, imágenes, creo, ¿no? Habían imágenes de cómo está la gente. Están desde el domingo bloqueadas las vías. Es decir, esta es la imagen que le damos Claro. al mundo de nuestra maravilla. Hola mundo, aquí está el Perú, el campeón mundial del pan con chicharrón que no puede subir a ver la maravilla del mundo. Me parece importante recordar que si perdemos la calificación estaríamos perdiendo. O sea, Machu Picchu es la marca más fuerte que tiene el país. Exacto. Es lo que más exportamos. A cualquier extranjero le preguntas Perú y piensa Machu Picchu. Antes Machu Picchu que Perú todavía, ¿no? Antes Machu Picchu Claro. que Perú. Exacto. En el ranking global pasaríamos a dejar de ser la joya latinoamericana más reconocida. Y bueno, recordemos que esta clasificación se ganó gracias a una votación. En 2007 fue el 7 del 7 del 7. Ah, el New Seven Wonders, Así, claro. claro, así que recordemos que Perú siempre ha tenido buen tracking en cuanto a votaciones. Hay esa imagen, creo, ¿no? Lo tenemos allí para cuando estábamos, y recuerdo ese 7 del 7 que uno decía, uno creyéndolo, ya creo que hasta aquí nomás decía la gente, pero Con tal que no te terminaron pases colocando. al 666, estamos bien. Quédate en el A ver, 777. ahí escuchemos a Tony Lawyer del pasado comunicando. El ganador es una de las Eso fue en Portugal, creo, ¿no? En Lisboa. Claro, ahí está. Ahí quiero verlo gritando. Ministerio de Cultura, Ministerio de Turismo, que en realidad está dentro de estos dos grupos, principalmente cultura, la responsabilidad. Entiendo que se delega también a los gobiernos regionales, pero no podemos permitir esto, no es nuevo. No hemos visto la primera toma de los rieles en Machu Picchu. No se advirtió que tenía y ya vencía también la concesión para estos vehículos. Si alguien no actúa, ni te avisan con 30 años de anticipación, por Dios, si ya no están cuidando Machu Picchu, ¿tú te imaginas Claro, otros no, lugares pero- en el pero Perú? Eso te lleva además a un problema más de fondo, en verdad, que tiene que ver con el problema de cómo el Estado administra sus cosas.
Porque tú tienes este tema de Machu Picchu administrado por una municipalidad provincial. El hotel que está al lado de la Ciudadela, que ya venció también su concesión hace unos meses, también. y hay un problema no resuelto allí, lo administra el gobierno regional. Entonces, lo que pasa es que no hay una cosa Hay un botín ahí. organizada de ver quién es el que toma las decisiones. Entonces, hoy día en la mañana ha salido el gobernador regional del Cusco a decir, no, es culpa del gobierno central. Bueno, sea de quien sea, es una vergüenza a nivel global. Es una muestra del fracaso administrativo que se maneja en el país. Machu Picchu da más de 1 millón de empleos entre hoteles, guías turísticos, restaurantes. Sí, claro. Y aporta al PBI nacional más de 200 millones de dólares. Entonces, perder esa calificación, porque recordamos que hay muchos turistas que solamente visitan el país únicamente porque en su bucket list, que es la lista de lugares que quieren conocer, aparece Machu Picchu. Más allá de eso, realmente no existimos en el mapa global. O sea, ahora Paco Chicharrón y uno que otro artista, pero desgraciadamente Perú aún no es reconocido como, digamos, Argentina, que destaca por los deportes y la gente va a visitar Argentina. O bueno, en Chile, que ahora hay algunos actores de Hollywood que son llamativos, pero al Perú realmente las líneas de Nazca, si bien son una maravilla y patrimonio de la UNESCO y lo que sea, no atraen tantos turistas como lo haría Machu Picchu. No, definitivamente, no, pero a lo que yo no digo, ¿no? O sea, tengan ¿cómo haces para cambiar esto que tiene mucho que ver con todo este proceso de descentralización fallido que hemos tenido, ¿no? Yo sé. ¿Cómo lo cambias? Pues sacando a esa gente incompetente. ¿Por qué? Porque yo sí ¿Y creo a quién pones? que al menos el tema patrimonial del Perú no debería ser completamente organizado por los gobiernos provinciales. ¿A qué me refiero? ¿Tenemos que tenerlo presente? Sí. ¿Eso está justamente en los lugares donde están las municipalidades provinciales? Sí, correcto. Ellos son los que más defienden y quieren a su zona, tienes toda la razón. Pero un tema organizacional donde depende de turismo, que viene del extranjero, que llegas a un aeropuerto internacional, que necesitas un buen internet para vender las entradas en digital, no lo puedes delegar al chico de tecnología que está en una provincia donde no tiene ni siquiera un buen internet. Es decir, eso es lo que yo sí considero, la delegación de funciones en los temas como Machu Picchu, Ollantaytambo, como Cuelac, por ejemplo, donde ahí se ingresa por inversión, donde ahí se ingresa un gobierno central, sí debería tener el respaldo del gobierno central. Pero aquí, ¿dónde están los congresistas de Cusco? Todito lo que eligieron. La poca capacidad de reacción que tienen las autoridades en el Claro. Perú, y no siendo un país poco beneficiado, digamos, geográficamente, sí somos uno de los que se considera que se verían más afectados a consecuencia del cambio climático o en situaciones extremas, por lo que menciona. Porque nuestras autoridades en realidad están más preocupadas de hacer dinero que de solucionar los problemas de la gente. Claro. Entonces, en esa pelea de, por eso les decía, es un botín, Machu Picchu, en esa pelea de yo gestiono el transporte, yo gestiono el hotel, yo gestiono la vía del tren, ves a privados, como empresas privadas, o ves a personas elegidas en cargo público que lo único que les interesa es beneficiarse personalmente, y por eso se traduce a un problema Claro, colectivo. acuérdate nomás cuando se intentó que entre otro concesionario a la ruta del tren a Machu Picchu. A eso iba. También. Demoró y la tuvo que pelear porque Perú Rail se opuso de 1000 maneras, puso 1000 trabas y finalmente Inca Rail entró, pero después de mucho tiempo. ¿Cuál es la de López Aliaga? Perú Rey. Perú Rey. La que entró. No, no, Esa Inca ya estaba. Ya Ahí estaba. O sea, lo que pasa es que cuando privatizan el tren, en la época de Fujimori, lo compra López Aliaga, creo que con Con uno de sus socios. Lolo Sousa, ¿no? Belmont. Lo compran primero los peruanos y luego se asocian y lo venden a Belmont. Y los peruanos, que es López Aliaga y Lolo Sousa, ¿no? Bueno, le dicen Lolo Sousa, ellos se quedan con una acción minoritaria, pero el tren lo manejan los franceses. Ya. Pero compran la concesión y es un monopolio. Es que ese es el Y cuando Inca problema. Rail quiere entrar a un nuevo concesionario, mira, sufrieron. Lo que pasa es que al ser patrimonio le corresponde más al de cultura. Machu Picchu está a cargo ¿Sabes de en qué va a cultura. terminar esto? ¿En qué va a terminar esto? En que las dos empresas van a seguir haciendo el transporte de Machu Claro. Picchu Pueblo arriba. Ah, sí, Las dos empresas de los buses. Las dos, vas a Al ver. final. A lo- y a lo con Inca la Rail. fuerza. Claro. En la Lo página que de... tú dices, ¿no? Y cómo la realidad se impone sobre la formalidad. Y ese es el problema del país, pues, ¿no? Claro. No hay Mira, ningún tipo de orden porque No. al final la gente hace las Sí. cosas casi que por imposición. Claro, Claro, en la y- página de y New es cuando Seven ya- Wonders se habla de que hay 5 cositas que se deben tener en cuenta para mantener el título. New Seven New Wonders. Seven Wonders. Ahí. Y se habla del deterioro material, de material severo, pérdida de autenticidad, manejo turístico descontrolado, ahí caemos, incumplimiento grave de reglas y desprestigio internacional. Entonces son cosas que se tienen que abordar Bueno, ese para ayer. desprestigio lo tenemos con estos ministros en realidad. ¿Ah? Ese desprestigio sí lo tenemos bien ganado. Claro, bien pero ganado. mira, la realidad
como tú No dices, sabía que no era finalmente la nacionalista. realidad se impone en un escenario donde no hay gestión, no hay previsión y no hay nada, ¿no? Y es algo que, como dices, cada día que siga pasando y cada turista que siga llegando y tenga programado ir a Machu Picchu es una persona o que tiene que cancelar esa parte de su viaje o que va a estar atrapada sin saber cuándo llegar. Sí, claro. Y eso amerita una intervención inmediata, ¿no? Más allá de lo que mencionabas tú, de quién es competente o no. Siendo una autoridad política, el ministro sí tiene la capacidad. O sea, para otras cosas viajan. Pues. Claro, ese ministro debería estar en Ahí está, Cusco, pues. para otras cosas. Vamos, Viaja, no, nos vamos para Claro. España, viajemos todos. Claro. Anda, viaja, papito. Viaja ahorita ya la Viaja, gente. pum, pregunta, lo que dices tú, Claro. ¿quién está encargado? Ya, ¿qué pasa? Y verla, porque finalmente, una de las cosas que estudiaba cuando me mencionabas, análisis, gestión y resolución de conflictos socioambientales, pero al final, pues uno viene de la facultad de Derecho pensando que todo es leyes y que con el derecho lo va a solucionar todo, cuando las soluciones normalmente establecen desafíos creativos. Claro. O sea, no es saber de derecho, no necesariamente, te van a servir como herramientas, pero para este tipo de problemas lo que tienes que es agilidad y creatividad para Exacto. saco y meto a la gente lo más rápido posible. Claro. No me importa.